La OTAN, u Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta alianza militar que lidera Estados Unidos, ha tenido un papel fundamental desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en el expansionismo o el intento de expansionismo y dominio que ha hecho Estados Unidos a nivel global y que además ha ayudado a que su expansión colabore en todo esto. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como adelantaba en la presentación vamos a hablar sobre la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y para ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, encantado como siempre de estar con vos y con la audiencia de Realpolitik Room. Muchísimas gracias y para empezar, si te parece, si me permites, Cristian, quiero ir a la fuente, ¿no? ¿Y cuál es la fuente? La página oficial de la OTAN, donde allí se puede leer qué es la OTAN, elija un tema y conozca la OTAN, y nosotros vamos a elegir aspectos básicos. Para empezar, donde dice, la seguridad en nuestras vidas diarias es la clave para nuestro bienestar. La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. Y me voy a detener allí mismo porque creo que no hace falta seguir leyendo más sobre lo que son en parte lo que es en parte la misión de la OTAN, ¿no? ¿Qué podemos comenzar hablando de esta organización, Cristian? Bueno, como vos bien señalás y lo marca la página oficial de la OTAN, ellos se describen o se autoperciben, tal como gusta decirlo la modernidad, como una organización defensiva, una organización militar defensiva. Como vos sabés y lo hemos hablado en otras oportunidades, a mí me gusta muchísimo ir a la historia, ir al origen de las cosas para entender un poco mejor de qué se tratan estas cosas que estamos viviendo hoy en día. O sea, la historia es lo que más o menos explica el presente. Y para analizar o entender a la OTAN, yo creo que nada mejor que ir a su origen e inclusive ir a un punto previo que me parece muy importante, que es justamente cómo se diseñó el mundo post Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque esta organización atlántica que se crea como una herramienta para oponerse a un supuesto peligro que representaba la Unión Soviética en el año 1949, el 4 de abril, esta organización en realidad liderada por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países, estos países eran y fueron aliados de la Unión Soviética. En la Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos hablado, la Unión Soviética, sin la cual no se hubiese podido derrotar a la Alemania nazi, y ofrendó 27 millones de vidas en esa lucha, este país es al que viene a oponerse esta alianza integrada por sus ex aliados. Pero hacia el final de la Segunda Guerra Mundial la situación era muy distinta en la convivencia, por decirlo de algún modo, de las tres grandes potencias que derrotaron al nazismo: la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Y para referirnos a esto rápidamente, Javier, podemos recordar que entre el 4 y el 11 de febrero de 1945 se realizó la conferencia de Yalta en la península de Crimea, en la Unión Soviética. En esta reunión, en la cual se encontraron Franklin Delano Roosevelt, Joseph Vissarionovich Stalin y Winston Spencer Churchill, como máximos líderes aliados, se delinearon, por ejemplo, la creación de la Organización de las Naciones Unidas como organismo que pudiese garantizar la futura paz mundial, que no se volviese a repetir una situación dramática que podría llevar al mundo a su extinción, como fue la Segunda Guerra Mundial. Aparte de esto, también se definió a instancias del líder soviético
que hubiese un Consejo de Seguridad integrado por 5 miembros permanentes, justamente la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, e invitándose también a Francia y a China a integrarlo. Estos integrantes con poder de veto. Esto el propio Joseph Stalin dijo que era con la intención de que ninguna potencia en el futuro tenga la posibilidad de obtener el dominio mundial, que hubiese una paridad entre estas potencias. También sabemos que hay miembros del Consejo de Seguridad no permanentes y obviamente no tienen derecho a veto. También se determinó en Yalta, Javier, qué iba a pasar con justamente Alemania, este país que había provocado 2 guerras mundiales, la última de una atrocidad de unos niveles bíblicos, y bueno, se llegó a la conclusión de que la mejor solución era el desmembramiento y la desmilitarización del país germano. Inclusive el representante de Washington sugirió que era una buena idea separarlo entre 5 y 7 estados, lo cual si lo pensamos no es tampoco una locura, ya que a un país como la antigua Yugoslavia, por motivos muchísimo menores, nada que ver con la catástrofe que había causado Alemania, se articularon las acciones en la década del 90 para que se desmembrase en varios países. A esto lleva, obviamente, Winston Churchill no se opone a esta decisión, pero sí dice que sería conveniente posponerla para evitar reacciones tal vez del pueblo alemán y mayor resistencia sobre el final de la guerra. Lo que sí queda determinado, por supuesto, es lo que sí se vio al final de la guerra, que fue la separación de Alemania en 4 zonas de ocupación: la soviética, la norteamericana, la francesa y la británica. También se determinó las reparaciones de guerra que iba a tener que brindar Alemania a los países en los cuales había causado una destrucción tremenda, y este monto se estimó en $22.000 millones de aquel entonces, de los cuales el 50% iba a corresponder a la Unión Soviética, ya que había sido el país más devastado por las fuerzas nazis. El entendimiento, vamos a decirlo de este modo, entre los líderes de estas potencias era muy bueno, por llamarlo de alguna manera, especialmente había muy buena relación, lo dicen los historiadores, entre Roosevelt y Stalin. Esta situación cambia abruptamente cuando 2 meses después de Yalta y antes de la finalización de la guerra, Franklin Delano Roosevelt fallece y sube a la presidencia Harry Truman, un personaje, un oscuro político del sur de los Estados Unidos que había sido prácticamente impuesto por la derecha demócrata en la fórmula presidencial, ya que se oponían a que volviese, o que mejor dicho, fuese su candidato a la vicepresidencia, Henry Wallace, que había sido ministro de Agricultura de Roosevelt y era seguidor de las políticas y de la mirada más bien progresista, por llamarlo de algún modo, de Roosevelt. Harry Truman era un fanático anticomunista, y ya sobre el final de la guerra se empieza a enrarecer esta relación cuando, podemos recordar, Harry Truman ordena el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki en Japón. No revestía ningún objetivo militar, murieron más de 200.000 civiles, y ya Japón estaba prácticamente a las puertas de la rendición, y hay muchos que especulan, entre los cuales yo me encuentro, que esto fue una medida que toma Washington para hacerle llegar una amenaza velada a la Unión Soviética, mostrando el poderío nuclear del que ya era poseedor. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many-fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe.
The force from which the sun draws his power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Esto es un poco para marcarte, Javier, el inicio de esto, la situación previa. Después habría que ver ya qué pasa con la OTAN. Exacto, y tal vez se puede también hablar, Cristian, de, bueno, de el proceso de fundación, ¿no? De cómo se da todo esto, ¿no? Bueno, como te comentaba hace un momento, al inicio, Harry Truman inicia su segundo mandato. Recordemos, como dije recién, él accede a la presidencia por ser el vicepresidente y fallecer Roosevelt. Y su reelección la inaugura prácticamente con la fundación de la OTAN, el 4 de abril de 1949. En esta organización militar, integrada por Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos y otros demás europeos. Esto, como ya dijimos, supuestamente era un mecanismo de defensa ante la amenaza soviética. Amenaza que, si vamos a analizar fríamente los hechos históricos del 45, el fin de la Segunda Guerra Mundial, al 49, no había ocurrido nada que para mí represente una amenaza soviética. Entonces, ¿cómo se explica esto? Bueno, se explica justamente por esta escalada de anticomunismo, de agresión a la Unión Soviética que encarna Harry Truman con estos países que lo secundan. Hay que marcar acá que el 23 de mayo de 1949, con anuencia de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, se funda la República Federal Alemana, Javier. Como dijimos antes, en Yalta se había establecido otra cuestión respecto a Alemania. Entonces, desaparecen las tres zonas de ocupación, francesa, británica y norteamericana, y se funda este nuevo Estado alemán unificado, a excepción de la que nacería a posteriori, a raíz de esto, como la República Democrática Alemana. Ya ahí vemos una violación a lo acordado en Yalta. Después hay otra provocación, porque a mí, yo creo, como decíamos hace un rato, la OTAN se transformó en un organismo que fue realizando una serie de provocaciones junto con este occidente colectivo que hoy se encarna en esta alianza antirrusa. Fue haciendo una serie de hechos que, si uno los ve de forma aislada, tal vez no dicen demasiado, pero si uno arma toda una cadena de hechos, ve cómo todos tienen una correlación. En 1953, ya formada la OTAN, se realizan los acuerdos de Londres, esto propiciados principalmente por los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Estos acuerdos principalmente, ¿qué hacen? Condonar más del 60% de las deudas financieras públicas y privadas de Alemania, inclusive las contraídas en la Primera Guerra Mundial, y hasta algunas deudas de posguerra. Y de forma unilateral y obligando a otros países occidentales a aceptar estas condiciones, entre ellos a Grecia, que también fue un país muy castigado por la invasión nazi, se deja en stand-by el pago de esas famosas reparaciones de guerra de las que habíamos hablado antes, que el 50% correspondían a la Unión Soviética y que a dinero de hoy representaría 220 mil millones de dólares. Queda en stand-by este pago, determinado simplemente por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. ¿Esto para qué? Obviamente todo esto para ir abonando que Alemania Federal se convirtiese en un aliado fuerte de esta alianza occidental antirrusa en Europa Central, por supuesto. Aquí quiero agregar que en 1990, ya viniendo mucho más acá en el tiempo, tras la reunificación de Alemania, de la República Democrática Alemana con la Alemania Federal, y esto firmado por Mikhail Gorbachev como representante de la Unión Soviética,
se hace un acuerdo en el cual renuncia la Unión Soviética finalmente a la reparación de guerra. Esto, si se me permite una digresión, cuando se hablaba del milagro alemán, no era tanto milagro alemán como ayudita de Estados Unidos y de Europa en desmedro de los intereses de la Unión Soviética en su momento y con la complicidad, como acabo de decir, de Mikhail Gorbachev, que al final del día fue también el causante o el último eslabón de la caída de la Unión Soviética. Acá, y con esto cierro esta parte, Javier, hay que señalar algo que me parece muy interesante. En 1954, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y máximo representante del país, Nikita Khrushchev, hace la petición formal a través del ministro de Relaciones Exteriores, Molotov, hace el pedido formal a la OTAN para el ingreso de la Unión Soviética en la Organización Atlántico. ¿Esto con qué sentido? Justamente para abonar un mundo y un futuro con una total estabilidad, con paz, seguridad garantizada y dando por tierra esta supuesta amenaza de la Unión Soviética, mostrando buena voluntad por parte del Kremlin. Esto fue desestimado y rechazado en términos muy poco diplomáticos por la Organización Atlántica, y esto obviamente hubiese terminado con la Guerra Fría, pero esto solo no diría nada si yo no te agrego, Javier, que el 6 de mayo de 1955, un año después de la solicitud de Nikita Khrushchev, la Organización Atlántica, la OTAN, le da la bienvenida en su seno a la República Federal Alemana. Este hecho es otra provocación flagrante por varios hechos que me gustaría señalárselos a tu audiencia. La fecha más sentida en la Unión Soviética y en la Rusia actual y en muchos países de la ex Unión Soviética es el 9 de mayo, donde se conmemora el Día de la Victoria, Dien Paviedi. Este día en el cual se conmemora y se celebra con una mezcla de dolor y de alegría la caída final de la Alemania nazi y la victoria de la Unión Soviética. Eso es el 9 de mayo. Vos imaginate que le dan la bienvenida a Alemania Federal 3 días antes de que se cumpla el 10º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética. Un país que en Yalta se habían comprometido a desmilitarizar, a separarlo, y que muy por el contrario la OTAN lo remilitariza, le da la bienvenida en una organización militar antisoviética. Entonces realmente, Javier, si no vemos todas estas situaciones como una descarada muestra de provocaciones, no sé qué sería una provocación. A esta situación, y con esto cierro, Javier, responde recién en este momento el Kremlin responde a una acción concreta de la OTAN con un hecho también concreto, que es la creación del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como el Pacto de Varsovia. El 14 de mayo de 1955, 8 días después de la bienvenida a Alemania Federal en la OTAN, se crea el Pacto de Varsovia. Y acá quiero señalar que hay algunos pseudo progresistas europeos, como por ejemplo el profesor Juan Carlos Monedero, que desde esa progresía tratan de lavarle la cara a la Organización Atlántica, y yo lo he escuchado no en una, sino en varias declaraciones diciendo que la OTAN se había creado como una reacción a la creación del Pacto de Varsovia, tergiversando totalmente la historia, ya que mal pudo haber sido la OTAN, creada en 1949, una reacción al Pacto de Varsovia creado en 1955. Es verdad, Cristian, y bueno, para muestra basta un botón, como dice la frase, y vamos a meternos justamente en una noticia que ha sido publicada, más que una noticia, un reportaje, ¿no? Donde participaron varios, publicado en Voz Populi, en España, donde dice el título OTAN, el dolor de cabeza de una izquierda perdida, y si bajamos en la noticia, vemos este encastre, ¿no? La OTAN es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia, Juan Carlos Monedero,
dijo uno de los fundadores de Podemos, la OTAN es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia y que con motivo del atentado del 11S cambia su lógica y asume una posición ofensiva. La OTAN responde a un esquema de guerra fría y por tanto a un esquema de dos grandes bloques que hoy ya no existen. Hoy la realidad es la de un mundo multipolar donde la Unión Europea, en lugar de ser uno de esos ejes del multipolarismo, es un vector subordinado a los Estados Unidos, no tiene ningún tipo de lógica. Bueno, pero lo que importa, ¿no? A lo que vamos es que su frase, ¿no? Que la OTAN nació, es una organización que nace para responder al Pacto de Varsovia. Entonces, lo que cabe en este tipo de casos es ir a la fuente a ver si lo que dice Monedero resiste el archivo, ¿no? Como se dice en la jerga periodística, y vamos a la fuente nuevamente, y una de las fuentes que estamos utilizando es precisamente la página web de la OTAN, ¿no? En la página web de la OTAN nos metemos donde dice, por ejemplo, aspectos básicos, no, hitos, vamos a hitos mejor, ¿no? Hitos principales, y acá pone claramente, 1949, nacimiento de la OTAN y Guerra Fría. Eso está en la página oficial de la OTAN, ¿no? 1949, quedémonos con ese año, con esa fecha, y entonces vamos a presentar ahora, porque evidentemente el Pacto de Varsovia no tiene una página web, pero vamos a remitirnos a un medio que es occidentalista, se lo podría considerar, ¿no? Y que se trata nada más y nada menos que la página web oficial de la National Geographic, donde habla en un artículo la creación del Pacto de Varsovia, ¿no? Y se ve una foto aquí donde se está firmando, justamente dice, el primer ministro de la Unión Soviética, Nikolai Bulganin, firma el Tratado de Ayuda Mutua que tomó el nombre de Pacto de Varsovia el 14 de mayo de 1955. Dice, para los países del este, el 14 de mayo de 1955 se convirtió en una fecha clave en su devenir político. La Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Albania se unieron en una alianza conocida como el Pacto de Varsovia. 14 de mayo de 1955, recordemos la página oficial de la OTAN, 1949, para luego tener que leer a profesionales, ¿no? Por decirlo de algún modo, como es el señor Juan Carlos Monedero, recordemos, uno de los fundadores del partido de pseudoizquierda de España, Podemos, donde él dice que la OTAN es una organización que nace en respuesta al Pacto de Varsovia. Cristian. Sí, el señor Monedero evidentemente tiene unos problemas con los calendarios y yo me compadezco de sus alumnos y no sé con qué criterios la universidad en la que trabaja toma a estos catedráticos, pero bueno, ese ya es otro tema en el cual no nos vamos a meter. A partir de este momento histórico se crea el Pacto de Varsovia como una reacción a las agresiones y provocaciones de la OTAN y el incumplimiento de los acuerdos de Yalta, a los cuales habían llegado los tres máximos líderes de las potencias vencedoras, como dijimos anteriormente. A esto ya hay que añadirle situaciones que pasan de castaño oscuro, como decimos en Argentina, como por ejemplo la colocación en Turquía, país que había ingresado en la OTAN, si no me equivoco, en el año 52, la colocación en Turquía, país fronterizo a la Unión Soviética, decíamos la colocación de misiles nucleares apuntando a Moscú. Lo mismo que en Italia y en el Reino Unido, con la diferencia es que, como acabo de decir, Turquía es un país fronterizo. Esto obviamente la capacidad de respuesta y defensa hacía que el tiempo fuese muy corto y era una amenaza muy concreta para la Unión Soviética. Situación que se solucionó en parte cuando Nikita Khrushchev no deja pasar la oportunidad de cobrarse esto y en 1962, cuando fue la famosa crisis de los misiles, coloca misiles apuntando a Washington en la isla de Cuba y finalmente, bueno, esta situación que estuvo al borde de llevar al mundo a la guerra nuclear, finalmente ambas partes, Washington y Moscú, Kennedy y Khrushchev, llegan al acuerdo de sacar los misiles de Cuba, se sacan los misiles de Turquía y se llega a un acuerdo mediante el cual hay un compromiso de
dejar de hostigar y de intentar invadir al país cubano, y se desactivan las operaciones terroristas como la Operación Mangosta, justamente el intento de invasión que había habido en Playa Girón. Bueno, se llega a ese acuerdo, quedan en tablas, en jerga de ajedrez. Después ya, digamos, Javier, como para ir redondeando el programa, ya llegamos a la caída de la Unión Soviética, cuando, bueno, acá en otro reportaje, otro desatino que le escuché al señor Monedero, que dijo que había caído la Unión Soviética y posteriormente se reunificó Alemania. Bueno, fue exactamente al revés, prácticamente con un año de diferencia, la reunificación alemana y la caída de la Unión Soviética. Y este no es un detalle poco importante. ¿Por qué? Porque yo no sé con qué sapiencia, pero la realidad es que Mikhail Gorbachev también consintió la reunificación de Alemania con el compromiso de que la OTAN no se iba a extender hacia el este. Inclusive hubiese sido, creo yo, una buena idea que Alemania saliese de la OTAN, pero bueno, al contrario, se extendió hacia el resto de Alemania, la ex Alemania democrática, y como merced a la poca habilidad, evidentemente, o al poco amor a su país de parte de Mikhail Gorbachev, todo esto no quedó por escrito, fue un compromiso verbal, a lo cual Occidente, que sabemos que carece de palabra, no tardó en expandirse hacia el este, tomando en su seno prácticamente a todos los países que habían formado parte del Pacto de Varsovia, 12 países en total, e inclusive a 3 ex repúblicas soviéticas, a Lituania, Letonia y Estonia, lo cual también habla de la hipocresía de la Unión Europea, que también pertenecen estos ex países bálticos, ya que en Lituania, por ejemplo, por nombrarte uno, en Letonia también, existe la categoría de no ciudadanos, o sea, a los ciudadanos de origen ruso se le ponen muchísimas trabas en cuanto al acceso al pasaporte, se les niega la nacionalidad e inclusive están impedidos del derecho al voto y a muchos otros derechos cívicos básicos, inclusive a trabajar en la administración pública en esos países. Una clara violación a los derechos humanos, que parecería ser que para Europa hay violaciones de derechos humanos que merecen intervenciones violentas y otras a las que se les hace la vista gorda. Y obviamente este sería uno de esos casos, el de los países bálticos. Entonces, esto justamente nos hace preguntar si admitieron a ex países de la Unión Soviética, como los países bálticos, y hablan de tener una política de puertas abiertas, lo hablaron con Ucrania antes de la operación militar rusa en el país eslavo. ¿Por qué a la Unión Soviética no se la dejó ingresar? Y es más, Javier, en el año 90, Mikhail Gorbachev le pide a James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el ingreso nuevamente, o vuelve a solicitar el ingreso de la Unión Soviética en la Organización Atlántica, como una muestra de justamente abonar a la pacificación y a un mundo ya saliendo de la Guerra Fría. A lo cual James Baker contestó algo así como que le parecía que Gorbachev estaba soñando. Caída la Unión Soviética, caído en la amenaza que supuestamente enfrenta la OTAN, y por lo cual no se explica por qué sigue existiendo, si ya no existe la Unión Soviética, Yeltsin, en los primeros años de su gobierno, Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación Rusa, vuelve a solicitar el ingreso de Rusia en la Organización Atlántica, obviamente es denegado, y el actual presidente Putin, en una entrevista excelente, si se me permite decirlo, una serie de documentales, mejor dicho, que le realiza el cineasta Oliver Stone en 2017, relata Vladimir Putin que en el año 2000, en la primera visita de Clinton a Moscú, ya con Putin como presidente, el líder del Kremlin le vuelve a solicitar, y esto ya por última vez, el ingreso de Rusia a la Organización Atlántica.
Entonces, obviamente, esto nos lleva, creo yo, Javier, a la conclusión que no escondía un hecho ideológico, la creación de la OTAN como una organización antisoviética, porque hoy Rusia no es comunista, no es la Unión Soviética, pero evidentemente sigue siendo un objetivo preciado y codiciado para estos poderes globalistas e imperialistas que son encabezados por los Estados Unidos. Decíamos, sigue funcionando a pesar de la caída de la Unión Soviética, la OTAN, y no para inclusive de generar acciones concretas que amenazan la seguridad y los intereses de Rusia, como fueron los bombardeos del año 95 y del año 99 contra Serbia por parte de la OTAN, en una acción militar ilegal que nunca recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a lo cual Rusia se había opuesto concretamente. Este bombardeo en concreto, el de 1999, contra población civil serbia, para defender, entre comillas, el derecho a la autodeterminación del pueblo albano-kosovar, que buscaba separarse, esgrimiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Cosa que la misma OTAN rechaza en 2014 cuando el pueblo crimeo, en un referéndum multitudinario y que por, no tengo el número en la cabeza, pero algo así como el 97% elige reunificarse a la Federación Rusa. Bueno, ahí la autodeterminación de los pueblos para la OTAN, para la Unión Europea, para Estados Unidos, no tiene validez. A esto tenemos que agregarle, Javier, cómo sistemáticamente desde el año 91 en adelante, desde la caída de la Unión Soviética, han ido sistemáticamente rodeando las fronteras rusas con bases y con misiles de la OTAN. Entonces, realmente esto es ya de niveles pornográficos, diría yo, como el único fin de esta organización es generar la destrucción en lo posible de la Federación Rusa, lo fue en su momento contra la Unión Soviética, y acá para cerrar esta parte, quisiera recordar unas palabras de hace muy pocos días de Henry Kissinger, este estadista de 99 años, que a su longeva edad parece tener muchísima más lucidez que todos los líderes europeos y norteamericanos juntos, y acaba de decir que el pretender separar a Rusia en pequeños países es una locura y es algo que representaría un peligro enorme para la estabilidad mundial. Esto lo dice Henry Kissinger, no lo dice Vladimir Putin. Y si te parece, sería interesante también muy brevemente analizar, si estás de acuerdo, Javier, cuáles han sido los resultados, por ejemplo, con la intervención de la OTAN en un país concreto como Ucrania, donde la condujo. Exacto, ¿no? Porque, bueno, ahora se habla mucho de las ayudas occidentales, ¿no? De hecho, ha viajado el presidente de Ucrania a Estados Unidos en busca de más emolumentos, ¿no? Pero la realidad es que la OTAN está vinculada directamente ya en este conflicto, con un saldo que para Ucrania no es lo que tal vez quisieran los propios ucranianos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, Ucrania, yo siempre lo digo, Ucrania, Bielorrusia y Rusia son mayoritariamente eslavos y son lo mismo, son el mismo pueblo, ni siquiera pueblos hermanos, son lo mismo. Es más, si uno ve los liderazgos y ve la gente, ve los apellidos, los nombres y los apellidos de la gente del Donbass, uno realmente ve innumerable cantidad de apellidos ucranianos, tanto como rusos. O sea que no es un problema como pretenden los grupos neonazis ucranianos de hacer una separación racial, por decirlo de algún modo. Pero a mí me parece interesante ver la capacidad destructiva que tiene la OTAN, su brazo político, que es la Unión Europea, y Estados Unidos manejando como títeres a estos dos organismos. Si nosotros vemos a partir de la independencia de Ucrania ya por el año 91, Rusia siempre trató de ser un socio amigable, le vendió hidrocarburos a precios
prácticamente de regalo, le proveyó de préstamos y de ayudas económicas importantísimas. De hecho, la Federación Rusa absorbió toda la deuda externa de la Unión Soviética, liberando a las ex repúblicas soviéticas de cualquier costo de esta deuda externa. Y vamos a ver las fronteras oficiales del año de la independencia de Ucrania, incluían a Crimea, que hay que recordarlo, la península de Crimea históricamente rusa, y desgraciadamente por una decisión arbitraria de Nikita Khrushchev en 1954 se la cede administrativamente a Ucrania para conseguir unos favores del Partido Comunista y un apoyo del Partido Comunista de Ucrania. En ese momento no representó un problema demasiado más grande porque eran parte del mismo país, la Unión Soviética, pero cuando se independiza, muchos grupos mayoritarios dentro de Ucrania querían volver a Rusia. Sin embargo, Rusia no alteró nada, sí se hizo un estatus especial de cierta autonomía, por eso era la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol, y todo transcurrió en paz. Rusia siguió, o mejor dicho, alquilaba la base de Sebastopol, la base de la flota del Mar Negro, y esto transcurrió en paz la década del 90, con sus problemas políticos de Ucrania, que desgraciadamente la clase política estuvo siempre impregnada por la corrupción. En el año 2004 se hace la Revolución Naranja, que le arrebata la elección que había ganado legítimamente Víctor Yanukovych, a lo cual Rusia no intervino, no hizo nada. En 2010 gana nuevamente Víctor Yanukovych, esta vez no le pueden arrebatar la presidencia, empieza a tomar acciones que tenían que ver con el interés de Ucrania y no con el de la Unión Europea, y esto deriva en el Maidán, instigado por la Unión Europea, por Estados Unidos, por la OTAN, lo derrocan a Yanukovych, y a raíz de esto Ucrania empieza a padecer, primero, por decisión soberana del pueblo crimeo, se reunifican con la Federación Rusa, o sea, a raíz de esto Ucrania pierde Crimea. Se desata la guerra civil en el Donbass, con lo cual, justamente, se inicia una guerra civil. Bueno, las matanzas que hacen los nacionalistas ucranianos en Odessa contra la gente que se oponía al golpe de Estado. O sea, ya hay un estado de guerra civil a causa de la intervención de la OTAN. Vamos más acá en el tiempo, se hacen los acuerdos de Minsk I, Minsk II, que buscaban pacificar esto, que hubiese diálogo entre los grupos del Donbass y Kiev. Francia y Alemania como garantes se burlan de estos acuerdos, no garantizan nada. Confiesa Merkel hace poco que fue una estrategia para ganar tiempo y fortalecer militarmente Ucrania y que nunca se había pensado en respetarlo. Lo mismo confesó Petro Poroshenko, primer presidente luego del Maidán en Ucrania. Esto ya para cerrar, Javier, en diciembre pasado, fines del año pasado, Putin presenta las garantías de seguridad mutua jurídicamente vinculantes entre Rusia, Europa y Estados Unidos, que implicaban el respeto a las poblaciones del Donbass, que se le otorgase una autonomía amplia que permitiese que la gente pudiese vivir en paz, hablar su lengua materna, el ruso, pero dentro de la soberanía ucraniana, y aparte evitar que ingrese en la OTAN, que era una línea roja que Moscú ya había dicho que no iba a tolerar. O sea, una situación vista al día de hoy sumamente ventajosa para Ucrania. No se le dio importancia y se despreció esta propuesta de Moscú. El 16 de febrero, si no me equivoco, hay informes de inteligencia que marcan que se había tomado la decisión en Kiev de iniciar una ofensiva masiva contra el Donbass. Ese mismo día se incrementan exponencialmente los bombardeos contra la población civil. Esto lleva a que el 22 de febrero Moscú reconozca la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y el 24 de febrero, respondiendo a la asistencia mutua, se inicia la operación militar especial. Al día de hoy, Jersón, Zaporozhye, Lugansk, Donetsk, Crimea son territorios que nunca van a volver a Ucrania, son parte de Rusia. O sea que si hacemos la cuenta final, ¿cuánto le hubiese convenido a Ucrania escuchar las propuestas de Rusia,
escuchar lo que se le sugería desde el Kremlin y no escuchar estos cantos de sirena que desde Occidente ya llevan decenas de miles de muertos, territorios perdidos y sangre en las manos de la OTAN y de Europa y de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Cristian, por haber participado, por haber tu presencia aquí en Realpolitik Room con este tema tan interesante que daría para mucho más, ¿no? Sí, son temas que son para tratar extensamente y creo que, y por eso te agradezco la invitación y el poder darme el espacio para analizarlo desde lo histórico, porque como dijimos al comienzo, creo que la historia muchas veces explica el presente y no tenerla en cuenta hace que podamos ser engañados más fácilmente.